Le vamos a dar comienzo a este primer panel mientras saludamos a toda la gente que nos está siguiendo a través del canal de YouTube Econo Journal. ¿Estamos para comenzar? Agradecemos a todos los sponsors por haber hecho posible esta jornada de hoy y también a todos los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube, ¿sí? Que lo están viendo en vivo, y también la jornada de hoy va a quedar grabada y la van a poder visualizar nuevamente. Síganos a través del canal de YouTube que se llama Econo Journal. Tenemos un panel de 45 minutos. Recuerdo que los oradores del segundo panel, por favor, 5 minutos antes se acerquen a la técnica para ser microfoneados y para, por supuesto, dar comienzo en tiempo y forma al resto de los paneles y respetar los tiempos, por supuesto, para que todos sean escuchados. Desde ya, ¿estamos listos? ¿Se hizo desear usted? Voy a hacer una introducción. No sé si me puedes dar el micrófono. Ahí está. Una introducción. Cuando pensamos en este Energy Day, lo que elegimos fue distintos ejes transversales. Ahora se escucha mejor, antes se escuchaba medio mal. Distintos ejes transversales para no juntar por ahí a referentes de distintos segmentos, del mismo segmento, que es algo que hacemos siempre. También para no agotar el modelo y también porque es interesante escuchar a referentes de distintas áreas hablando de un eje específico. Era obvio que íbamos a hacer algo de infraestructura porque es un tema que está en agenda, va y viene constantemente, es una preocupación tanto en transporte de gas como en transporte de crudo, como en midstream, como plantas de tratamiento, de separación de líquidos en Gandural. O sea, podremos estar hablando largo rato. Así que es un lujo tener este panel. Vamos a empezar directo por un proyecto que es emblemático, que tiene que ver con la ampliación del sistema de transporte de crudo de Oldelval. Agradecemos a Ricardo José que esté con nosotros. ¿Podés contar, Ricardo, cómo está el proyecto hoy? Recordemos que Oldelval tiene un proyecto de más que duplicar su capacidad o su red de transporte de petróleo, por eso se llama Duplicar Plus. No sé si se sigue llamando así o lo han ampliado un poco más. Entonces, contar un poco a la audiencia dónde está el proyecto y cuáles son los desafíos que tenés por delante, sobre todo en un proyecto que requiere mucha importación de insumos, de tecnología, y que sabemos que en Argentina es complicado eso desde hace por lo menos un año, digamos. Bueno, buen día a todos. Gracias, Nicolás, por invitarme. El proyecto Duplicar está avanzando muy bien en todos los frentes. Hoy llevamos ya casi 200 kilómetros soldados. Es un proyecto que, recordemos, empezó a fines del año pasado. Así que bueno, está avanzando en todos sus frentes, en las plantas, en la parte de la soldadura de la cañería. Ahora, tiene un talón de Aquiles, le decimos nosotros, que es lo que comentabas vos, ¿no? La importación de insumos. Hemos podido, digamos, importar muchos insumos gracias a líneas de prefinanciación, principalmente del ICBC. Pero bueno, hoy estamos hace ya casi 6 meses no pudiendo acceder a 16 millones de dólares que no nos permiten pagarle a proveedores críticos esos insumos que son bueno, obviamente necesarios para poder terminar el proyecto, ¿no? Nosotros teníamos una segunda ampliación de capacidad, la primera se dio en octubre, una segunda ampliación que se iba a dar en abril del año que viene. Hoy eso ya no va a poder ser, ya le hemos informado a nuestros clientes que no vamos a poder ampliar esa capacidad en abril por justamente esta falta de insumos, ¿no? La buena noticia es que vos decís 16 millones de dólares, uno entiende la restricción cambiaria, la falta de dólares que hay en la economía. Ahora, frenar 16 millones de dólares en un proyecto que te puede generar una exportación y un saldo, ampliar todo lo que es el saldo exportable de crudo, no entiendo el racional. Digo, pensando no solo ya en el gobierno que está terminando, que obviamente le quedan 10 días, pero pensando que el gobierno entrante rápidamente entienda esta problemática de que obviamente hay que gestionar un recurso que es finito como los dólares, pero frenarlo en un proyecto que te puede generar en muy corto plazo una exportación mayor de petróleo que te genera dólares, no tiene mucha lógica. No, sí, imagínate nuestra frustración, ¿no? La verdad que la obra está avanzando de una manera increíble y lo único que hablamos son de estos 16 millones de dólares que nos quedan. A ver, la obra en general, una obra de 1.200 millones de dólares, tenía más o menos 120 millones de dólares de recursos, digamos, de insumos importados. De eso hemos solucionado 60 millones a la fecha, ¿no? Con esta prefinanciación de importaciones. Y hoy nos están quedando estos 16 millones
críticos que no podemos acceder. Después hay otros insumos que necesitamos, pero todavía tenemos tiempo para comprarlos, digamos, ¿no? Estos son insumos críticos que necesitas pagarle al proveedor, que el proveedor reciba el pago, que empiece a fabricarlo, que después llegue el insumo, que se instalen en las plantas, ¿no? Pero sí, digamos, hemos avanzado mucho, pero esas son esas cosas críticas. Yo veía acá esta bujía acá atrás, ¿no? Entonces me imaginaba, nosotros vamos a tener un auto todo listo, con las gomas, con todo, y no lo vamos a poder encender porque nos faltan 5 bujías, ¿no? Porque vos tenés hoy en día caños soldados, enterrados y demás, y te faltan pequeños... Exacto, esos pequeños insumos, por eso le decimos como un talón de Aquiles, ¿no? Pero bueno, esperamos, sí, somos optimistas de que esto el nuevo gobierno lo va a entender rápidamente, entendemos que hay falta o escasez de dólares. El tema es, bueno, cómo se le pone prioridad, ¿no?, al uso de esos dólares escasos que hay, ¿no? Así que esperemos que sí, el nuevo gobierno entienda, porque estos 16 millones de dólares, como decís vos, generan rápidamente un aumento de la producción de la cuenca. Hoy la cuenca neuquina, bueno, no va a poder crecer mucho el año que viene si no podemos conseguir esos 16 millones de dólares. Te hago una pregunta ahí de detalle, digamos, de dónde está el proyecto. Porque ustedes empezaron con un proyecto que era primero duplicar de 36.000 a 70.000 metros cúbicos de transporte. Corregime si estoy equivocado con las cifras. Después sumaron 50.000 metros cúbicos y por eso duplicar plus. ¿Ese sigue siendo el proyecto o no? ¿Lo han ampliado? ¿Lo han reducido? Sí. No, hoy el proyecto, que es el Duplicar Plus, son 50.000 metros cúbicos adicionales de transporte, son 300.000 barriles adicionales. Okay. Ese es el proyecto Duplicar Plus, se mantiene y es el que está en marcha, que tiene algunas etapas, ¿no?, que tenía etapas donde se iba ampliando la capacidad a medida que ibas avanzando con la obra, ¿no? La primera etapa pequeña fue en octubre, donde aumentamos un poco la capacidad, y en abril se iba a hacer el próximo aumento de capacidad, unos 45.000 barriles, que es lo que hoy se está demorando. Digamos que hoy hacia octubre, noviembre se está demorando eso, si solucionamos el problema de los dólares ahora, y luego finalmente para llegar a los 300.000 totales. Yo diría que hoy esa parte sí se está adelantando, porque la verdad que estamos avanzando muy bien, gracias a las empresas como SACDE, estamos avanzando muy bien con la obra, y probablemente ese salto de capacidad que se iba a dar a mitad del año que viene se va a dar más tarde, pero la obra en su conjunto se va a terminar un poco antes. Entonces, esa obra que iba a terminar, digamos, mayo del 2025, esperamos poder terminarla enero, febrero del 2025, ¿no? Pero okay, ese es el proyecto, 300.000 barriles de ampliación de capacidad, ¿no? Gerardo, déjame preguntarte ahí algo. Trafigura es una organización muy ágil, digamos. Agilidad es una palabra que está de moda hace 5 o 7 años. Las organizaciones tienen que ser ágiles, pero ustedes evidentemente son ágiles. O sea, una empresa que tiene una refinería, tiene un porcentaje importante en el mercado de retail de combustibles, en el mercado mayorista, y en los últimos años han empezado a incursionar también viendo de qué manera podían agregar valor a un sistema de transporte que tenía cuello de botella. Y hoy tienen un proyecto en Bahía Blanca que no sé en qué estado está concretamente. He visto alguna imagen de alguna construcción de un tanque muy grande y demás, pero primero preguntarte cuál es el racional que vieron, cuál es la oportunidad y en qué punto están. Porque no sé hasta dónde la audiencia entiende que también Trafigura, además de ser un jugador importante en el mercado de combustible, se está introduciendo también en el mercado de transporte, de almacenaje, de jugar un rol en esa parte del negocio. Okay. Gracias, Nico, por la invitación. Buenos días a todos. Sí, lo primero que me venía a la mente recién cuando escuchaba a José Luis Manzano es: no tenemos que inventar nada, ¿no? Y lo que hicimos fue no inventar nada y copiar lo que ya se hizo en Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros con nuestros colegas de la compañía, Trafigura, además de ser local, es una compañía global, está en los 5 continentes, más de 40 países, 80 oficinas, o sea, comercializa materias primas en todos los lugares del mundo. Eso nos hace ser globales y tener información de lo que pasa en distintos lugares al mismo tiempo. Cuando fuimos a Estados Unidos y empezamos a consultar, a ver cómo había evolucionado, lo primero que vimos es que pasó lo que pasó acá, digamos, lo que sufrimos acá unos años después. El shale se desarrolló, el crecimiento de producción fue exponencial, se saturó el sistema de transporte y tuvieron que aparecer vías alternativas de evacuación, camiones, trenes. Hubo como 700.000 barriles en los picos, 700.000 barriles por día de evacuación en trenes, increíble. Okay. Y acá dijimos, va a suceder lo mismo. Entonces ya en el 2018 ya empezamos a pensar que
teníamos que tener alguna infraestructura necesaria para recibir crudo en camiones. Porque cuando crecía el shale, ningún proyecto de midstream iba a poder atajarlo a tiempo. Entonces, eso fue algo que empezamos a hacer. Y a partir de ahí empezamos, y viendo cómo, y conversando con los productores, y viendo cómo evolucionaban, lo optimistas que eran, lo productivo que era Vaca Muerta, ya empezamos a pensar un poco más y empezamos a unir los puntos. Somos una compañía global que comercializa petróleo y otros productos alrededor del mundo. Tenemos activos en la Argentina que, gracias a Dios, están ubicados en un lugar estratégico que es Bahía Blanca. Bahía Blanca está a 600 kilómetros de Vaca Muerta. Tenemos acceso al agua a través del puerto de Bahía Blanca, con el cual trabajamos de manera excepcional y son gente de una capacidad técnica increíble. Entonces empezamos a pensar, teníamos espacio en la refinería como para desarrollar un proyecto de infraestructura, entonces empezamos a pensarlo. Esto fue en el 2018, 2019 lo fuimos modelando, fuimos viendo qué capacidades podíamos tener, y en el 2020 tomamos la decisión a riesgo de empezar a construirlo. El proyecto, te lo hago corta, contempla la construcción de una terminal de almacenamiento para poder exportar crudo conectado, digamos, al oleoducto principal de Oldelval. La refinería está a 11 kilómetros de Oldelval, está a 2 kilómetros del puerto de Bahía Blanca. Ya tenemos líneas que pueden ser utilizadas para exportar petróleo. Entonces empezamos a pensar eso. Bueno, ¿qué proyecto podemos pensar con el objetivo de complementar lo que ya se estaba pensando, que era la expansión del duplicar de Oldelval y el duplicar de OTE? Pero dijimos, hacen falta más jugadores. En Estados Unidos no se desarrolló solamente con pocos jugadores midstream, hubo un montón. Cuando hubo un cuello de botella, aparecieron infinidad de jugadores a desarrollar y expandir la infraestructura. Y así fue que empezamos a pensar, dijimos cuánta cantidad de tanques podemos construir, diseñamos un primer master plan que fue de 130.000 metros cúbicos de almacenamiento, con un ducto de 11 kilómetros, con posibilidad de cargar Suezmaxes a través del puerto de Bahía Blanca, y para tener una capacidad de throughput de aproximadamente 750.000 metros cúbicos por mes. Y ese es el proyecto que tenemos. En la actualidad... ¿Es modular o cómo van llegando? La idea fue, bueno, como todo esto era el huevo o la gallina, ¿sí? Y siempre era, bueno, si esperamos a tener los contratos, no vamos a llegar a tiempo para cuando esté la producción. Exacto. Entonces empezamos a tomar decisiones a riesgo. Y ya me acuerdo, plena pandemia, ¿sí? Junio, julio del 2020, decidimos ya lanzar el primer tanque. Y ahí empezamos a construir el primer tanque de 30.000 metros cúbicos, que sumados a 10.000 metros cúbicos que ya teníamos disponibles de la refinería, sumaban 40.000 metros cúbicos que fueron inaugurados en mayo de este año. Y a principios de este año ya decidimos, mientras avanzábamos en la ingeniería con el proyecto de la conexión de Oldelval a la refinería, ya decidimos lanzar el segundo tanque. Hoy el segundo tanque, el segundo /3, ¿no? El segundo de los nuevos, es de 50.000 metros cúbicos, ya tiene 7 de 8 virolas construidas, o sea, está muy alto, se ve ya cuando entras a la refinería de lejos ya lo ves. Tiene fecha estimada de construcción mitad del año que viene, venimos en plazos, venimos muy adelantados. La verdad que el equipo de la refinería está haciendo un trabajo extraordinario. Tenemos todos los materiales comprados. Nosotros, digamos, a diferencia de lo que comentaba Ricardo, no tenemos cuello de botella por ese lado. Y por el lado de la conexión de los 11 kilómetros, eso está muy avanzado, ya la ingeniería básica extendida ya está hecha. Ya hay mucho proceso de compra, mucho trabajo de permisología realizado. Creemos que si se dan todas las condiciones que faltan, podría estar listo para fines del año que viene. En la parte de lo que es el puerto, digamos, tenés que hacer dragado, tenés que buscar algún tipo de mejora en lo que es la boya, ¿cómo es eso? Sí, no es boya, son muelles. Okay. Ahí trabajamos en conjunto con el consorcio del puerto de Bahía Blanca, que te decía que son gente extraordinaria. Desde ya que hay lo calado, digamos, se divide en varias partes. Lo más importante es común a todo lo que es el puerto. Para cargar full Suezmaxes sí hace falta dragar. Hoy el canal tiene 13 metros 50, habría que llevarlo a 15 metros 50 como para tener prácticamente la posibilidad de sacar Suezmaxes de 1 millón de barriles sin ninguna limitación. Sí. En particular lo que es el puerto, hoy el muelle, la posta 3, que es con la cual nosotros pensamos utilizar para sacar el crudo,
ya tiene capacidad para amarrar sus SMAXes con cierta limitación de desplazamiento, de la cantidad de tonelaje que puede administrar el muelle, pero ya tenemos hecha la ingeniería y ya tenemos identificadas las obras que hay que hacer, que no son tan grandes, para llevarlo a 175.000 toneladas de desplazamiento y poder liberar las restricciones. La realidad es que hoy las restricciones están dadas por el calado. Exactamente. Pero todo eso está muy avanzado y pensamos que si se dan las condiciones, nosotros podemos ser una alternativa, ¿sí? Digamos, que complemente lo que hoy es la única salida, que es Sodetanque y Navitem, y darle mayor confiabilidad al sistema y a los productores. Ok. Vamos a pasar un poco a gas natural con Gaby. Te tiro directamente una al hueso, que es algo que en función de la información que tuvo en los últimos 10 días, uno se pregunta de qué manera se va a solucionar ese problema. Estoy hablando concretamente de lo que es la reversión del gasoducto norte, que es una obra de vital importancia para asegurar el suministro en la provincia del norte del país. Y digo esto porque es una obra que está licitada bajo la ley de obra pública. Hubo bastante ruido en términos de si la Argentina debe seguir ampliando infraestructura energética bajo la ley de obra pública o buscar algún vehículo, algún instrumento financiado con privados. Sabemos que eso no es switchar de un momento a otro, sino que requiere generar confianza y demás para que los privados puedan hundir dólares en proyectos que tienen un repago muy largo. Entonces, lo que te pregunto como country manager y como vicepresidenta de Accelerate, no solo en Argentina, sino también con responsabilidades en Brasil, es si esa obra no está para junio del año que viene y Bolivia tiene la situación compleja de enviar gas o los pronósticos de producción declinante que tiene Bolivia. ¿Qué soluciones ad hoc se te ocurren para poder abastecer de gas al norte del país? No sé si se puede por GNL a través de Escobar, no sé si se puede pensar en algún swap con Brasil, o con Chile mismo, no lo sé. ¿Cómo analizas esa situación? Bueno, buen día. Muchas gracias, Nico, por la invitación. A mí me parece que si nos remontamos un poco a los años 90, cuando se desarrolló esta idea y germinó esta idea de la integración regional, ¿no? Y se construyeron diversos gasoductos, ¿no? Integrando Argentina con Chile, Argentina con Uruguay, Argentina con Brasil. La verdad que tenemos que volver a eso. En esa oportunidad no fue posible la integración regional como se estaba pensando, porque, bueno, por una cuestión de la producción argentina, las reservas, esto de dejar este concepto del autoabastecimiento y de que todo lo que tenemos es para nosotros, ¿no? Y en lugar de tender lazos con el resto de la región. Lo que dejó esa infraestructura es la importancia de que lo tenés hoy, ahí, a la mano. Por un lado, lo tenés para desarrollar Vaca Muerta y poder volver a exportar gas, como se está haciendo, a Chile, pero de largo plazo y en términos firmes, ¿no? Pensando en qué va a pasar dentro de un año, dentro de 2 años con la exportación, si el permiso no lo van a dar o no. Esto es generar la confiabilidad de Argentina como exportador de gas. Eso por un lado. Fundamental este camino que haya ido, hayan tenido una reunión el nuevo gobierno en Itamaraty para vuelta a atender estas relaciones binacionales tan importantes, no solamente a efectos de gas, como también generación eléctrica, ¿no? La integración entre los dos países. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental pensar y anticiparse a los efectos que va a tener la declinación del gas de Bolivia, donde de acá a pocos años, o nada, 6 meses, 1 año, ya no vamos a tener el acceso a ese gas. Entonces, ¿cómo lo percibimos? ¿Eso lo ves como un dato de la realidad o es algo que puede tener cierto desvío? No, hay un correlato importante, no o sea, solamente Bolivia de términos geológicos, sí. sino también respecto de, en la medida que Bolivia no cambie su governmental take, ¿no? En lo que es la producción de gas y petróleo, la verdad es que no hay mayores perspectivas en cuanto a lo que es exploración. Y bueno, entonces hay una realidad y también hay también compromisos por parte de Bolivia respecto de Brasil y respecto de Argentina, ¿no? Entonces, ese gas no está para todos. Entonces, hay que asumir que ese gas de Bolivia ya no va a estar más. ¿Cómo lo vamos a compensar? Bueno, por un lado tenemos infraestructura conectada con el resto de los países. Entonces, por un lado la evacuación de Vaca Muerta hacia el lado de Chile y también la evacuación de ese gas, sea de Vaca Muerta, convencional y no convencional. Ambos poder llevarlos hacia el norte, la reversión, ¿no?
Sí puede ser instrumentos, ¿no? Que puede ser Escobar puede ser... Escobar es importante volver a mirarla, a Escobar, ¿no? Porque siempre hay dudas y siempre dice, bueno, con el desarrollo de Vaca Muerta ya no va a existir Escobar o ya no va a existir Bahía Blanca. Esto tiene que ver con las decisiones de inversión, de infraestructura y de cómo se evalúa la seguridad energética. Accelerate es líder en lo que es infraestructura flexible. Y esto responde a las necesidades, y esto lo hemos visto a nivel global, donde los países y los estados necesitan tener seguridad energética. Esto no es solamente de base, hay países que no tienen hidrocarburos, como en Chile, o incluso, por ejemplo, en el caso de Finlandia o de Alemania, que son mercados recientes para nosotros, que desarrollaron esa independencia energética respecto de Rusia. ¿Qué van a pasar al futuro? Y no sabemos, tal vez vuelvan a comprar gas de Rusia, pero siempre van a tener una infraestructura flexible con quien competir a el proveedor primario que era Rusia en términos de precio y de confiabilidad. Entonces, Escobar representa para la Argentina el almacenamiento, no tenemos almacenamiento subterráneo cercano a la demanda. Escobar representa un almacenamiento cercano a la demanda que hace frente no solamente al invierno, sino a distintas cuestiones de si hay mantenimiento de yacimientos y demás. Lo mismo pasa en Brasil, que tenemos 2 barcos de largo plazo, de larguísimo plazo, donde justamente dan seguridad energética en los momentos de pico, ¿no? De necesidad básicamente hidráulica, o por ejemplo hace una semana donde en Río de Janeiro hubo 57 grados, ¿no? Y tenían que hacer una inyección adicional de gas. El GNL es de por sí flexible. ¿Y cómo lo llevamos a la región? Sí. En Brasil hoy hay 3 terminales de importación, hay 2 de las cuales estamos nosotros que están conectadas al sistema de transporte. Hay otras 2 más que no están conectadas al sistema de transporte de Brasil, que son básicamente gas to power, ¿no? Dedicadas a una central de generación. Se va a estar incorporando una central, que es la de una terminal de importación, que es la de Comgas, digamos, coordinada por Comgas, que es la primera distribuidora más grande, ¿no? de Brasil en el estado de San Pablo, con la asistencia también del estado de San Pablo. ¿Por qué? Para generarse seguridad energética en función de lo que va a pasar en el futuro con el gas de Bolivia. Entonces, podemos utilizar esas terminales que hoy están conectadas, ¿sí? Como las terminales que tenemos en Argentina, como las 2 terminales que están en Chile, para proveer gas flexible, ¿no? Y dar suministro al norte de Argentina. A ver si te sigo. O sea, vos estás diciendo que eventualmente si el gobierno argentino viese que tiene una situación de balance de gas muy complejo a través de Bolivia, lo que podría decir con Brasil es: yo te compro más GNL para las terminales que tenés en Brasil y vos decís a Petrobras que tome menos gas del contrato que tiene y liberámelo para Argentina. Absolutamente. Esa propuesta nosotros se las hicimos al gobierno en los últimos 2 años, donde podían descargar cargamentos comprados por Enarsa, sea en Bahía Salvador o en Bahía de Guanabara, y hacer un swap. En esto, por eso es tan importante el relacionamiento gubernamental, porque requiere de acuerdos gubernamentales binacionales. Y el factor fundamental es volver a tener un diálogo con el gobierno de Bolivia. ¿Por qué? Porque sea para llevar la molécula argentina a Brasil, que eso debería ser deseable de alcanzar, que lo van a necesitar Brasil y va a quedar infraestructura remanente. Ese gasoducto, ese transporte que va a estar disponible va a ser fundamental para la evacuación del gas argentino. Entonces, sea el gas, el flujo de gas, sea de sur a norte o de norte a sur, son en definitiva son movimientos virtuales de swap. Muchos años atrás yo empecé trabajando en Enron, donde había un proyecto que justamente tenía este correlato en la integración de infraestructura. El proyecto era Crazy Molecule, ¿no? Donde era la molécula loca, donde llevaba, no importaba dónde se originaba, es que te pudiese ir. Exacto. Esa molécula, no tenía lugar, venía. La infraestructura está, el GNL está, el GNL flexible, lo puedes llevar a donde quieras. Parece que hay que ser creativo y ponerle cabeza a eso. Más adelante, cuando se evolucione en Argentina, vamos a poder, y en eso tenemos también proyectos de
lo que es el transporte de GNL, que acá está incipiente, pero hay que desarrollarlo en forma masiva. Cuando tengamos eso, más los corredores azules que en algún momento se habían pensado, hay que llevarlo para adelante. Eso. Ojalá cuando armemos el Midstream and Gas Day en mayo del año que viene podemos hablar un poco de eso. Vamos a pasar un poco a la constructora, a Carlos Damián de BTU y a Pablo de SACDE. Hacía referencia recién a esta cuestión de la reversión del gasoducto norte, que está licitado bajo la ley de obra pública. Declaró el ministro de Infraestructura entrante, Gustavo Ferraro, que al haber una restricción presupuestaria muy marcada, es muy difícil seguir adelante con la obra pública y que proyectos como ampliación del sistema troncal de gasoductos o de transporte de crudo se haga bajo la ley de obra pública contratada por el Estado. Si yo le pregunto probablemente a usted, a cualquiera de ustedes dos, Pablo, te pregunto qué preferiste, va a decir, bueno, yo prefiero tener un contrato con un cliente privado y demás. Lo que pasa es que la velocidad en que eso puede pasar es el problema, digamos. Probablemente eso requiera 1 año, 2 años, hasta que el privado esté dispuesto a hundir la inversión que hace falta para seguir ampliando el sistema troncal de gasoductos. ¿Qué reflexión te merece un poco toda esta discusión que se viene o que ya se está instalando y probablemente se va a instalar fuertemente sobre si la infraestructura energética debe ser financiada bajo la ley de obra pública para seguir con una inercia veloz y confiar que esa infraestructura te genere más dólares por exportación de petróleo, de gas y demás? ¿O crees que hay que parar la pelota y reevaluar a ver qué cosa cómo hay que seguir el camino? Bueno, gracias Nico por la invitación hoy. La verdad, otro éxito de Energy Day, a sala llena, felicitaciones. Bueno, gracias. La pregunta que haces es bien difícil, ¿no? Porque cuando fuimos a Estados Unidos en el 2014, que estaba el shale comenzando a tomar un volumen realmente importante, nos decían la infraestructura primero, decían los americanos. ¿Por qué? Porque había desaparecido el riesgo geológico y el shale se convertía en una industria. Todo el trabajo geológico de encontrar donde hay un yacimiento se convirtió en cómo hacer comercial la explotación del shale. Y en la Argentina eso se logró, digamos. La gran revolución es que los geólogos de Vaca Muerta lograron convertir a Vaca Muerta en algo comercialmente competitivo. Con lo cual ahora hay que sacar ese petróleo y ese gas y, como decía un amigo, la edad de piedra no terminó porque se acabaron las piedras, digamos. O sea, viene la transición energética, hay que movilizar esas reservas. Hay que meterle pata, digamos. Entonces la lógica es clara, digamos. La Argentina tiene Vaca Muerta. Los geólogos argentinos y las empresas consiguieron hacer que eso fuera altamente competitivo en términos de costo y de productividad. Hoy hay pozos de gas con producción inicial de 1 millón de metros cúbicos por día. Era algo impensado. Entonces se movió tan rápido que quizá todos nosotros, yo me incluyo, no fuimos tan rápido como ha ido la industria. Entonces la cabeza nuestra tiene que moverse rápidamente. Un ejemplo muy importante lo dio TGS, seguramente Oscar va a hablar de eso después. En el 2018 tomó el riesgo de hacer primero la infraestructura. Sí. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de construir esos caños de 36 pulgadas, que parecía una locura, digamos, hacer en el 2018 cañería de 36 pulgadas para yacimientos que no producían. Bueno, eso empezó a llamar producción. Lo mismo pasó con el GNK. El GNK, un proyecto tremendo, hecho en un tiempo récord, y ahora ya está operando con la capacidad actual, hay que ampliarla mayormente, y va a poder trabajar en sustituir a Bolivia, en exportar a otros países, como decía Gaby recién. Entonces, infraestructura primero. Entonces ahora decís, ¿qué invierte, el Estado o los privados? Yo creo que, como dijo Manzano en el primer panel, hay un proceso intermedio. Si uno ve el proyecto más urgente que tiene la Argentina hoy, que es el de Reversión Norte, que vos mencionaste, que es para revertir el declinio de Bolivia, que es claramente un declinio geológico, además de administración. Tanto es así que si Bolivia no hace algo al respecto, va a importar gas argentino en 5 años. Esos son los pronósticos de Gas Energy que dice eso. Entonces dice, bueno, hay que hacer ya la Reversión Norte. Ya, este próximo invierno necesitamos para que no colapse el sistema eléctrico del norte argentino. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo está hecho el proceso? Hay una licitación en camino, que está en la mitad de un proceso. Hay un financiamiento de la CAF por 540 millones de dólares que ya está desembolsado. Sí. O sea, el dinero no es dinero que el Estado tiene que hoy salir a buscar, y es un préstamo a 15 años con 4 años y medio de gracia. Es un préstamo extraordinariamente blando y no hay que desaprovecharlo. Y por otro lado está la fabricación de caños, que ya está en producción. Hoy Tenaris no sabe qué hacer con los caños porque ya como la obra no arranca,
tiene tapado su depósito de caños. Sí. Entonces yo digo, caso particular de Reversión Norte, mi propuesta es no innovar, porque la pérdida de no tener ese gas de vaca muerta yendo al norte en el invierno que viene puede ser millonario, algunos dicen de hasta 2.000 millones de dólares en una única temporada. Entonces, es tan grande la velocidad del mercado, tan grande el cambio de cabeza que hay, que una obra que no se haga en un invierno cuesta 2.000 millones de dólares, cara grande, digamos, que las tenés que tener si no haces la obra. Sí, que la repagaste en un mal invierno, repagaste esa obra el doble, digamos. Perfectamente. Entonces, esa es la primera etapa. Ahora, para adelante, todas las empresas tienen la capacidad de hacer sus inversiones. De hecho, vemos a Oldelval haciéndolo. Oldelval es un gran modelo. Estamos trabajando en el tramo 2 con nuestro socio Techint para que Oldelval cumpla con sus clientes. Oldelval es un conjunto de empresas que se unieron. Y acá hay un secreto de la industria de la infraestructura de gas y petróleo. El costo de la infraestructura es lineal al diámetro. El transporte es cuadrático al diámetro. O sea que el modelo de Oldelval, donde varios productores se unen para hacer una infraestructura en común, es el modelo que la Argentina tiene que seguir, siendo un país cuya obtención de financiamiento es lo más difícil. El modelo de Oldelval es un modelo a imitar, porque se reúnen varios productores y construyen una infraestructura, y eso vale para el petróleo, vale para los líquidos del gas natural, y en el gas están las transportadoras, digamos, que tienen su negocio regulado y no regulado, pero básicamente lo que tenemos que hacer como argentinos y las empresas argentinas es unirnos, porque la lógica matemática es que el costo de un ducto es lineal a su diámetro y el transporte es cuadrático. Con lo cual se unen dos productores, cada uno que iba a hacer su propio caño, y la producción que lograron uniéndose es 4 veces lo que hubieran tenido individualmente. ¿Qué es lo que necesitamos? Muy interesante esto, porque quiero volver después con Ricardo para una pregunta sobre ese tema. Carlos, esta huella que te abrió Pablo, digamos, de alguna forma, para entender bien la discusión que se va a venir, y también para que de alguna forma los funcionarios entrantes, digo, en algún momento esta agenda se le va a venir, digamos, o sea, cuanto antes la tomen mejor, digamos. Con lo cual, ¿cómo financiar algún proyecto crítico, como es la Reversión del Norte, si es obra pública, si es privado? ¿Cómo lo analizan ustedes de BTU, que obviamente también tuvieron un lugar protagónico en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y que están mirando varios proyectos? Bueno, buen día a todos y gracias, Nicolás, por la invitación y felicitaciones por la convocatoria nuevamente. Vemos una gran oportunidad, digamos, para nuestro país, es decir, en el sentido de que se ha hecho un desarrollo muy activo en lo que es midstream y no se puede perder esa inercia, digamos, en los proyectos. Como bien decía Gabriela, uno de los focos también es el tema de la integración regional y obviamente también la soberanía energética. Y lo que vemos es que el gobierno entrante va a tener que dividir por ahí las decisiones en dos partes, digamos, es decir, unas decisiones de corto plazo, urgentes, digamos, casi para el domingo, el 11 a la mañana, que tiene que ver con la reversión del norte. Es decir, la situación con Bolivia es crítica, digamos, en cuanto a la seguridad del abastecimiento en la zona norte del país. Y va a haber que tomar una decisión rápida de qué se hace con ese proceso licitatorio que está en curso, como bien contaba Pablo, incluso con materiales fabricados y con el financiamiento activo. Habrá que poner en discusión cómo se ejecuta, digamos, es decir, desde nuestro lado, desde las empresas constructoras argentinas, llevamos mucho tiempo ejecutando proyectos, nosotros 40 años, Pablo también muchísimos años en la Argentina ejecutando proyectos, y creo que el valor agregado que podemos dar a ese tipo de proyectos, si el enfoque es tanto obra pública como privada, es el bajar el riesgo de construcción, digamos, es decir, y creo que el mejor ejemplo por ahí es el éxito que se ha tenido en la ejecución del gasoducto Néstor Kirchner, que se terminó en calidad, en tiempo y en forma. Creo que es un tema fundamental a la hora de pensar proyectos desde el punto de vista privado. Como bien decía antes, digamos, en el corto plazo y casi urgente, diría, hay que tomar una decisión con el tema de la reversión del norte, también justamente lo que decía Gabriela, con el potencial que tiene a nivel regional también. Y si ya vamos al largo plazo y enfocándonos por ahí en obras de participación público-privada, lo llamaría, es decir, poder establecer una agenda
de trabajo bien definida para planificar y poder definir algunas reglas claras de mercado, digamos, para poder pensar en esos proyectos de largo plazo. Por ahí son proyectos que se repagan en 5, 10, 15, 20 años y es importante que se puedan definir algunas condiciones críticas para que se pueda incentivar a esa inversión privada en esos proyectos de infraestructura que tan necesarios son para el desarrollo de nuestro país, digamos. Cuando decís en ese universo de obras críticas, y hay un consenso mayoritario de que la reversión del norte es una obra crítica en ese sentido, ¿qué lugar le das a lo que es la ampliación del gasoducto Néstor Kirchner, la etapa 2 de ese proyecto? ¿Ese proyecto crees que va para una segunda etapa justamente para discutir, a ver de qué manera se financia eso? Y ahí sí hay espacio para buscar alguna participación privada, alguna figura mixta. ¿Qué lugar le das a esa obra? Mira, tomando distancia del proyecto, digamos, creo que lo que decía Gabriel es muy importante, digamos, entender el suministro de gas a nivel regional, digamos, es decir, lo que es la segunda etapa de Néstor Kirchner, uno de los puntos que va a favorecer es eventualmente poder abastecer el sur de Brasil. Habrá que ver, digamos, cómo es la composición de gas natural o GNL, digamos, para ese tipo de proyectos y cómo es la característica de repago de ese proyecto, digamos. Habrá que pensar cómo captar también clientes del lado brasilero, por ejemplo, del sur de Brasil, para poder generar los mecanismos de repago eventualmente para esa infraestructura también. Ok. Ricardo, ahí lo decía Pablo recién, cuando tenés una estructura asociativa, cuando tenés distintos jugadores, y el del Baldo es que empujan en la misma dirección, después tenés una resiliencia y una capacidad de que ese proyecto soporte distintas crisis, digamos, o distintos desafíos que imponga la coyuntura. No es fácil armar una mesa con 7, 8 socios, no recuerdo bien cuántos socios tiene el del Val, pero la pregunta que me hago es, ustedes están avanzando, con dificultades como dijiste, pero avanzando bien, con una muy buena velocidad, y al mismo tiempo en la agenda vos ves que, y Gerardo decía recién el proyecto de Trafigura, que está recontra lanzado, y al mismo tiempo en la agenda tenés un proyecto como Vaca Muerta Sur, que es este proyecto que impulsa YPF de empujar una nueva terminal por algún puerto de Río Negro, digamos. ¿Ustedes podrían tener un rol ahí? ¿Deberían tenerlo o no, dado que un principal accionista es del Val, justamente es YPF? ¿Cómo ordenamos un poco cuál es el lugar que tiene ese proyecto en esta realidad argentina, que no es que tiene espacio para todo, sino que hay que siendo muy inteligente para acelerar donde tenés algún vestigio de éxito, digamos, y no apuntar en distintas direcciones que por ahí te terminás empantanando? Bueno, con respecto al Vaca Muerta Sur, primero sabemos que tiene 2 etapas, ¿no? Para la primera etapa, que hoy está muy avanzada, los canchos están comprados y el EPC creo que está contratado, es la etapa, ¿no? que une Vaca Muerta, digamos, con nuestra estación de bombeo en Allen, nuestra estación de bombeo principal. Esa etapa ya está lanzada y tiene una fecha de puesta en marcha de fines del año que viene, ¿no? Ahora, la etapa 2, que va desde nuestra estación de bombeo Allen hacia el puerto de Punta Colorada, un puerto de aguas profundas. Ese yo diría que es un proyecto ambicioso, es un proyecto que va a requerir mucho capital y creo que es un proyecto que la cuenca va a necesitar si quiere superar el 1.000.000 de barriles, ¿no? Ahora estamos hablando de la cuenca neuquina, ¿no? Que la cuenca supere el 1.000.000 de barriles. Pero hoy la cuenca está produciendo 450.000 barriles. Cuando termine el proyecto Duplicar Plus, va a tener una capacidad de evacuación de 700.000 barriles la cuenca, ¿no? Principalmente hacia el Atlántico, pero también ayudado por el Vaca Muerta Norte hacia Pacífico. Y nosotros ya estamos trabajando hoy en las ingenierías y en preparar la licitación para febrero o marzo del año que viene para ampliar otros 300.000 barriles hacia el Atlántico, ¿no? Hacia las terminales de Vitem y también de Trafigura, como decía Gerardo. O sea, con esas obras... Eso además del Duplicar Plus, digamos, es un proyecto autónomo. Claro, es un proyecto que sería después de Duplicar Plus. A continuación terminamos Duplicar Plus y la idea sería continuar esa expansión para que la cuenca llegue al 1.000.000 de barriles. Mientras tanto, el Vaca Muerta Sur, como digo, dado que es una obra mucho más ambiciosa y requiere mucho más capital, debe empezar a planificarse, bueno, ya está muy avanzada también, ¿no? Pero tiene que avanzar para que la cuenca pueda superar ese 1.000.000 de barriles, ¿no? Entonces yo creo que son complementarios y dado que las ampliaciones en Oldelval
son, digamos, mucho más fáciles de alguna manera, porque son sobre la traza que ya existe, con permisos que ya existen, hacia terminales que ya existen, es una muy buena transición para, primero, asegurar ese 1 millón de barriles a la cuenca y el Vaca Muerta Sur para ya permitir, digamos, soñar en que la cuenca pueda exceder el 1 millón de barriles. Y déjame ahí terminar una cosita, es hasta ahora, en los últimos 2 años, la producción ha estado esperando que los caños estén listos. Hoy la cuenca produce 450.000 barriles porque falta infraestructura, ¿no? Tenemos que lograr la infraestructura tiene que estar un poquito adelante, ¿no? Como decía Pablo, digamos, la infraestructura tiene que estar adelante y yo creo que con trabajándolo de esa manera, creo que podemos tener eso, ¿no? ¿Qué inversión es este proyecto nuevo, digamos, de 300.000 barriles adicionales? ¿Qué inversión es? Y esta inversión adicional va a estar cerca de los 1.000 millones de dólares también, ¿no? Okay. Es una obra muy similar al Duplicar Plus. ¿Y está aprobada por el directorio ya de Oldelval o todavía tenés que elevarlo de No, estamos trabajando en las ingenierías y planificando la licitación para febrero o marzo. También hay que entender que estas obras las definen los clientes, ¿no? O sea, como decía Pablo, esta es una obra donde nosotros salimos a licitar y tenemos una capacidad, tendríamos diseño para llegar a los 300.000 barriles adicionales, ¿no? Pero bueno, va a depender de lo que los clientes demanden, ¿no? O sea, ahí haces una licitación, que es otro tema también que ya hemos avanzado mucho, toda la experiencia de duplicar con toda la licitación que hicimos de capacidad. Será en febrero, marzo, decisión de los clientes cuánta capacidad de transporte necesitan en el mediano plazo, porque esas obras podrían estar listas en el 2026. Entonces nosotros podemos terminar principio del 2025 el Duplicar Plus, ya en el 2026 tener triplicar, si se quiere, mientras se va trabajando en el Vaca Muerta Sur, ¿no? Totalmente. Para ir cerrando, pues nos queda un poco de tiempo, nos vamos a pasar, le aviso a Verónica que nos vamos a pasar un poquito. Pero me gustaría la misma pregunta para todos, digamos. O sea, es un momento de cierta excepcionalidad en el sentido que hay muy poca visibilidad. Hay mucha bruma y probablemente siga habiendo bruma durante todo el verano, digamos, en un buen escenario. ¿Qué es lo que más te preocupa, Gerardo, en tu botonera? Y cuando digo botonera no solamente me refiero al proyecto de exportación de crudo, de la planta nueva de exportación de crudo, pero en todos los temas que vos mirás en Trafigura, ¿en qué crees que tiene hoy la prioridad, digamos? Y se la voy a hacer la misma pregunta a los otros del plantel. En realidad me decís qué me preocupa y en realidad lo que me viene a mí a la cabeza es optimismo. O sea, vos me dijiste qué me preocupa y no puedo decir no me preocupa nada porque sería muy tonto. Pero en realidad lo que me viene, lo que me invade es optimismo. O sea, a mí me parece que tenemos todo. Tenemos el recurso, tenemos las capacidades técnicas, tenemos la construcción, tenemos las compañías independientes, están los productores, están las compañías de comercialización, están las refinerías. O sea, me parece que falta ordenar, digamos, orientar un poco cosas claves desde ya. Que creo que de la misma forma que dijo Manzano, yo coincido, o sea, se iban a dar de una u otra forma, digamos, un poco más corrido para un lado, corrido más para el otro, pero iba a suceder. Creo que desde ya, desde el punto económico y social, van a ser meses muy difíciles. Hay una distorsión de precios que seguramente haya que corregir. Eso va a corregir mucha demanda. Eso va a ser más eficiente, me parece, también la demanda, pero atrás de eso el panorama es muy prometedor. Y si las compañías acompañan siendo flexibles, adaptándose a lo que el cliente necesita, ganándole a los tiempos que ciertas cosas demoran, tomando riesgo, me parece que vamos, digamos, y las compañías que tomen esos roles van a poder ser muy útiles para que ese optimismo se vuelva una realidad. Carlos. Más que preocupación, digamos, tendría que decir que es lo que nos ocupa, digamos, porque justamente tenemos que trabajar fuertemente en potenciar todo lo que es la industria de la construcción, digamos, las certezas que puede dar la industria de la construcción argentina en lo que es cumplimiento de los objetivos que puede tener un proyecto de infraestructura, en establecer por ahí propuestas que pueden ser privadas, digamos, para el desarrollo de los proyectos, digamos. Entonces,
tenemos que ver cómo trabajamos dando certeza al mercado de que las obras se pueden cumplir en tiempo y forma para que puedan hacer ese desrisqueo, digamos, de esa etapa, digamos, que es importante para una persona que viene a invertir en Argentina y poder lograr proponer proyectos integrales, digamos, a nuestros potenciales clientes. Ok. Ricardo. No, yo coincido con Gerardo, soy optimista. Lo único que necesitamos nosotros es que nos den acceso libre a los dólares y con eso nosotros podemos avanzar con las obras, estamos avanzando con todo lo que es el transporte. Casi te diría que no necesitamos ni que el gobierno nos ayude, solamente que no nos ponga trabas, ¿no? Hoy pensamos que un proyecto como el de Duplicar yo debería estar todo el tiempo discutiendo la problemática de la obra, ¿no? Que no pudimos pasar por acá, y lo único que estoy discutiendo es cómo conseguimos dólares. Exacto. Así que soy optimista. Ok. Gaby. No, totalmente optimista. Creo que, bueno, Vaca Muerta tiene un potencial realmente fundamental. Y no solamente para desarrollar la infraestructura local, sino para la región y fundamentalmente al mundo. Hoy hay mercados que no existían hace 1 o 2 años atrás y que están esperando. Para ello necesitamos, por un lado, que Argentina vuelva a ser creíble de largo plazo, ¿no? Que nos crean que vamos a cumplir con los compromisos. En segundo lugar, voy a tomar lo que dijiste, Pablo, sobre pensar en forma más integrada y entre todos los componentes de la industria. Es muy difícil llevar a cabo proyectos de capital intensivo como proyectos del GNL, donde no solamente es el fierro final, sino la integración con toda la industria, y para ello va a requerir el esfuerzo de todos los que componemos esta industria de hidrocarburos, para lograr no solamente las inversiones, sino también, de vuelta, que nos crean de largo plazo. Déjame hacerte una pregunta antes de pasar a Pablo, que no hablamos y muy cortito. ¿Cuánto dura la ventana si Argentina quisiera o pudiésemos realmente hacer un proyecto de exportación de GNL? ¿Cuánto dura la ventana? Porque uno ve que es muy cortita, muy exigua, digamos. Es difícil decirlo. La verdad es que el gas natural es el combustible de la transición energética, ¿no? Y cuando pensábamos que ya las plantas nucleares, las de carbón, se iban a cerrar, surgió la cuestión de Rusia, entonces ya volvieron. Hoy tenemos una Alemania que vuelve a utilizar, cerró las nucleares, pero volvió a rehabilitar las de carbón. Entonces, creo que hay una larga vida para lo que es el gas natural, y esa ventana de oportunidad, si bien Europa va a estar avanzando rápidamente en todo lo que es renovables, las renovables necesitan energía de base, gas natural de base para sostener los sistemas. Y esto no es solamente a Europa, también le pasa a Brasil mismo, que lo tenemos acá al lado. Va a necesitar, por más que sea fundamentalmente hidráulico, necesita gas de base para las necesidades de pico, ¿no? Y Argentina para el invierno. Pablo, te queda el cierre. Bueno, comparto el optimismo. La Argentina, quien está vivo acá hoy es porque es optimista, digamos, no hay otra forma. Y con enorme capacidad de tomar riesgos. Entonces creo que toda la industria tiene que unirse en este momento para tener esa fuerza de hacerlo en conjunto, que además es más económico y más realizable. Desde las constructoras nosotros trabajamos a demanda, pero estamos preparados para este desafío. Hemos capacitado a muchísima gente, hemos traído tecnología de primer mundo como la soldadura automática, estamos ofreciéndole al mercado la capacidad de tomar el completion risk, que es lo que se necesita cuando viene un banco o los accionistas de las grandes empresas a invertir. Hemos dado prueba, el mercado argentino de construcción ha dado pruebas fehacientes de que podemos dar garantías de completion para completar los proyectos en término, que cuando son financiados ese factor es absolutamente crítico. Sí. Con lo cual, Nico, tenemos un yacimiento primero en el mundo en calidad y capacidad, empresas múltiples. Yo siempre explico, en la Argentina el petróleo y el gas está desarrollado por privados, incluso YPF es una empresa de sociedad de derecho privado, aunque su accionista sea el Estado. Con lo cual nuestra transición a lo que viene puede ser muy rápido si lo hacemos en forma integrada, inteligente y dando los pasos correctos. La secuencia es importante.
Vamos a dejar acá. La verdad que agradecerle a los speakers. Sabemos que un panel de 5 personas no es lo ideal y no es fácil porque uno se queda mucho tiempo esperando o escuchando lo que dice el otro. Pero la verdad que se nos hizo difícil la organización. Así que un aplauso porque la verdad que muy interesante. Muchas gracias a todos los oradores.